Bien, estamos con Manuel Bernales, es una persona que conozco ya hace 15 años más o menos. Es uno de los más destacados expertos en prevención de conflictos a nivel nacional e internacional, y por eso queríamos invitarlo hoy para que nos ayude a encontrar algunas salidas y darle quizá algunas propuestas al gobierno para que pongamos coto a esta situación tan delicada que se ha focalizado ciertamente en Patás, pero que está tocando y dañando al país en su conjunto. Buenas noches, Manuel, y bienvenido. Gracias. Buenas noches, Óscar. Empezando con el tema, Manuel, el caso Patás. La minería ilegal se ha convertido ahora en minería criminal. ¿Podemos catalogar a estos ataques como ataques terroristas como pretenden algunos? Son actos terroristas. Y lo que está por verse, porque eso debe investigarse, el asunto de las torres a todo el mundo le hizo recordar algo que hemos sufrido muchos años. O sea, aquí no estamos descubriendo que el agua hierve. Entonces, es un asunto que hay que investigar para ver su conexión y sus alcances. Pero antes de continuar con la respuesta, quiero dar un saludo muy cordial a Jimena, a Isabel, de Poderosa, y a las madres que sufren, que han quedado viudas y que sufren todas estas agresiones, no solamente ahí en esa actividad minera, sino en todo el país en actividades que están atacadas, no solo por la informalidad, que es un problema que se puede ir superando, sino por la ilegalidad. Bueno, a Jimena, Isabel y por supuesto a Eva Arias, presidenta de Poderosa. Supuesto. Las tres damas y generaciones distintas de la minería peruana, que además son madres, las tres, y que tienen que enfrentar este problema. Es tremendo. Ahora, siguiendo entonces con el tema, Manuel, si catalogamos esto, si efectivamente son actos terroristas, la segunda pregunta es, ¿podemos hacer que desde el punto de vista legal, no te hablo como abogado, sino desde el punto de vista político, podemos llevarlo digamos, a tratar de penalizar a esta gente con ese marco? Es aplicable, depende de la investigación, por eso dije investigación, no solamente policial, sino fiscal, porque lo que manda finalmente es la investigación fiscal y la decisión judicial. Ahora, esto significa que tiene que realizarse un trabajo de inteligencia policial, proyectivo, evaluativo, no solamente que nos digan qué pasó ayer, sino qué es lo que probablemente puede pasar más adelante. Exacto. Si esto no existe de una manera eficaz, es perder el tiempo en buscar soluciones. Segundo elemento, se sabe quiénes están actuando y entonces hay que hacer lo que se ha hecho también en otras partes. Hay que cortar preventivamente el desplazamiento de estas personas y en otras actividades donde se estén realizando hay que afinar muy bien la coordinación entre la empresa, propietarios, trabajadores, técnicos, gente que le da servicios, y las instituciones encargadas de orden público y de fiscalización. Mientras esto no se haga, el ministro de Energía le va a pedir ayuda al ministro del Interior. El ministro del Interior no va a poder decidir porque todo el mundo sabe, y no digo nada nuevo, que allá hay un pleito gigante. Le piden ayuda a la Fiscalía y todo el mundo sabe que en la Fiscalía están en guerra. El Poder Judicial lo mismo y es guerra entre ellos también. No estoy diciendo nada nuevo. Sí. Entonces, en síntesis, respecto a lo de Patás, mi planteamiento, mi reflexión es la siguiente. Es hora de que por lo menos en Patás se corte este asunto por una acción decidida de corto plazo. Para esto no necesitamos cambiar la Constitución, modificar la ley. Si eso no se puede hacer, entonces, ¿qué podemos hacer en Madre de Dios? ¿Qué podemos hacer en la zona norte del Ecuador? ¿Qué podemos hacer en la zona de Puno? ¿Qué podemos hacer en las Bambas o en otras partes donde también esto está cundiendo? Y creo que junto con esto hay que tener algunas medidas que han funcionado en otros países respecto de otras actividades. Si no se corta la logística, la energía, y aquí van a conversar más adelante de tema de energía, si no se corta el tema de energía, si no se corta el tema de insumos, si no se les malogra... Explosivos entre ellos. Así es. Si no se les malogra el negocio, van a continuar. Exacto. Es así de simple. ¿Por qué? Porque tocas un tema muy importante, porque está bien, se ha militarizado parte de la zona, está bien que vayan los militares, los policías,
pero no es suficiente. O sea, si creemos que la represión o la sola presencia de los militares va a solucionar el problema, no solamente es hipotético, sino que no está ocurriendo. No está ocurriendo. Ha ocurrido lo contrario. Exacto. Entonces, se tiene que ir a lo que tú dices, lo ha dicho hace algunos días Víctor Gómez, presidente de la Sociedad de Minería. Cuando hablamos de trazabilidad, ¿no? Trazabilidad es hacer un seguimiento, obviamente, para empezar de los insumos. Y entonces hay que cortar, hay que ahorcar, hay que efectivamente frenar ese alimento del cual viven estos criminales. Te doy un dato. La primera vez que yo tomo contacto con este asunto a fondo, esa vez fue a fondo, tú estabas seguramente en el colegio. 1972, madre de Dios, el asunto de la minería del oro y el intermediario principal, que era un señor Barazorda, que debe haber muerto hace muchos años. Y ahí el tema era muy sencillo. Inteligencia para saber quién es quién y cómo trabaja, y luego cortar los insumos y por último, cortar el negocio, hacer que el negocio no resulte. Y lo mismo en cocaína. En 1978 se hizo el primer trabajo completo sobre estrategia de lucha contra el narcotráfico y vuelve a repetirse una cosa muy parecida. Y por último, hace pocos días, 2 o 3 días, el presidente de Chile, Frei, refiriéndose a su problema, que tiene también una dimensión un poco diferente con el Tren de Aragua, de lo cual aquí no se habla, pero hay que investigar. Dicho sea de paso, decía algo parecido, tiene que actuarse con energía. Y de esa reflexión, más otra reflexión de otras autoridades colombianas y de Ecuador, yo digo que será necesario para una cosa duradera realizar una política de Estado. Ahora, ¿eso es posible acá en el Perú hoy día? Me parece que no. Por eso, lo que sí es posible es resolver el problema localizado con una acción conjunta. Es el mínimo minimorum que uno puede pedir para poder decirle a la ciudadanía, oiga, estamos haciendo algo. Sí. Porque si no solucionamos esto, ¿por qué no llenamos la boca con políticas de Estado? Eso no funciona. La política de Estado depende de una coordinación. Ejecutivo. ¿Cuál ejecutivo? Poder judicial, fiscalía, policía, niveles de gobierno. Y claro, cada quien, y yo respeto los puntos de vista, aporta con su enfoque, digamos, gremial o sectorial. Eso yo lo respeto. Por eso siempre es para mí muy agradable conversar contigo, Manuel, y invitarte al programa, porque me ayudas además a transmitir de manera muy didáctica a la gente, digamos, un pensamiento. Y en este caso creo que estás dando en el clavo. Si no le podemos pedir a este país, y a este gobierno débil, con 5%, lo que aparecen hoy en las encuestas, este Congreso, ¿no?, lumpenesco en realidad, y no estoy insultando, estoy describiendo una realidad, ¿no es cierto?, que está interesado en sus cositas pequeñas, en sus prebendas. Si no tenemos efectivamente ministros de talla, por lo menos enfoquémonos en que se solucione el tema allí como una suerte de piloto, ¿no es cierto?, donde se corte la trazabilidad, donde efectivamente la trazabilidad, nos permita cortar los insumos explosivos, etcétera, y asfixiar a estos criminales en la zona de la libertad. ¿Cuántos hay Tiene ahí? Mucho sentido lo que estás diciendo. Por ejemplo, ¿cuántos hay ahí detenidos por investigación preliminar o previa a la preliminar? ¿Cuántos hay? ¿Qué se sabe de eso? Nada. Entonces es una cuestión de sentido común. Eso está algo inmediato. Además, hay una cohesión en el mundo gremial minero. Yo hace poco he estado conversando con el señor Gálvez y otras personas. Entonces, hay una cohesión ahí. Hay una cohesión con la gente que trabaja también temas de energía. Hay también gente que conoce el asunto de la relación de eso con agricultura, con el gobierno regional, con el gobierno provincial. Entonces, si no se puede esto, ¿qué podemos esperar? ¿Lo va a resolver elecciones anticipadas o las elecciones del 26 o el cambio de ministro? No es así. Entonces, ahora. Pero esto no lo resuelve solo Rómulo Mucho en el Ministerio de Energía y Minas. Nada. No lo resuelve solo el ministro de Interior, que será uno de los 50 y tantos ministros que vamos a tener, sino que tiene que venir desde arriba. Ahora, que es triste porque la señora presidenta, entre que a su hermano lo tienen detenido ahora, la Fiscalía y lo que tú dices, la Fiscalía sí va, le rompe la puerta a la presidenta, con razón o sin razón, vamos a ver, al hermano, con razón o sin razón, ya se verá, al abogado, pero a los delincuentes que ya se tumbaron 15 torres de alta tensión. Con los militares ahí. Y 17 muertos. Nada.
No hay nada. La Fiscalía ahí brilla por su ausencia. O sea, estamos equivocados, no estamos haciendo lo correcto. Y permíteme decirte algo más. La información que seguramente tú tienes también de cómo se está complicando la zona en Cordillera del Cóndor, en Loreto, en el Putumayo, es una complicación muy seria, Óscar, sumamente seria, que tiene que ver con la seguridad del Estado. Cuando se dice seguridad del Estado, no estoy diciendo seguridad del Ejecutivo, estoy diciendo la seguridad del territorio, de las instituciones, de la autonomía, de la independencia, de la vigencia de la ley. Y hoy día nos hemos olvidado de Madre de Dios ya. O sea, ya no tiene importancia. Exacto. Y cuando en el sur están ocurriendo cosas parecidas, pero moderato cantabile ahora. En síntesis, creo que la prueba de fuego ahorita es Patás, pero al mismo tiempo, sin esperar a que se resuelva Patás, hay que crear otra task force, otro grupo de tarea para encarar el tema con el Ecuador, con Colombia y algunos otros. Pero pedir más es casi imposible. Pero como bien dices, por lo menos hagámoslo bien en Patás, por lo menos hagámoslo bien en La Libertad. Si es que no tenemos un gobierno fuerte, si es que los parlamentarios están interesados en sus intereses mezquinos, por lo menos hagamos bien eso. Ahora, hay algunos datos que quiero compartir contigo, con los amigos televidentes, claro. Señor director. Por ejemplo, del proceso de formalización, porque tiene que ver también esto, ¿no? El proceso de formalización ha sido definitivamente un fracaso, ¿no es cierto? El 92% de los que están en proceso de formalización no son titulares de concesiones. El 64% de los mineros informales están en concesiones de terceros. O sea, es cual invasor, ¿no es cierto?, la periferia de Lima, pero no están invadiendo un terreno eriazo, están invadiendo propiedades mineras de donde se saca oro. Eso es grave. Así es, y hoy día hay varios trabajos que se han publicado, pero no solamente en el Perú. Mi preocupación es no solamente en el Perú, con una visión geopolítica interna y geopolítica internacional. Este es un asunto sumamente serio, porque en algunos casos esta gente ilegal tiene más ventajas que los formales, por las cosas que ocurren en el país, tanto para la energía, los insumos y otras cosas más. Entonces, esta es una prueba de fuego. Si esto no se puede hacer ahora, ¿qué se puede esperar después? Es muy difícil. Así es. Y no estamos descubriendo que el agua hierve respecto de las soluciones, ya te digo, en vía un poquito larga carrera en el sector público y en parte en el sector privado, pero también en Naciones Unidas hemos visto que malograr el negocio, cortar los insumos, inteligencia y operaciones conjuntas para poder desarticular las bandas. Eso se ha hecho en todas partes del mundo. Y siempre ha funcionado. Así es. Funcionó con Sendero Luminoso, salvando distancias, porque recordemos que hubo dos estrategias, la militar, el ojo por ojo, que ya sabemos en qué terminó, ahí hay ¿no es cierto?, un museo de la memoria, por eso. Pero por otro lado, inteligencia. Y la inteligencia fue la que desarticuló, porque tienes que descabezarlos. Mientras acá a los delincuentes, a los criminales, a los de la minería ilegal chiquitos, los empiezas a capturar y mientras la cabeza siga alimentándose, eso no va a morir. Así es. Y hay otro factor que lo voy a decir con mucha delicadeza, con tranquilidad. Hay que examinar la implicancia no deseada o deseada, hay que trabajar con hipótesis, la inteligencia se hace en base a hipótesis, de estos hechos con actores políticos internos y con bandas transnacionales. ¿El Tren de Aragua no existe acá? Creemos que cuando hay una avalancha migratoria, los estados que buscan la desestabilización de los que no son sus amigos van a desaprovechar esa oportunidad. ¿Acaso los cubanos o los estadounidenses no han hecho infiltración de agentes, unos en Cuba y otros en los Estados Unidos? ¿Y por qué eso? No examinamos eso. Si uno plantea esas cosas, le dicen, estás terruqueando o estás defendiendo a los terrucos. No es eso. Las hipótesis son claras. Primero hay que examinar esta situación, pero al mismo tiempo hay que tener inteligencia y otras acciones, como dije, para otras regiones, porque lo de Patás no es exactamente igual en otras partes. Así es. ¿no? Ni tampoco en otros sitios se va a encontrar un empresariado sólido como el que tiene esta familia ahí en esta empresa.
eso no está difundido en todo el país, son un poco una cierta excepción. Y en consecuencia hay que hacer estas cosas porque si no vamos a arrastrarlas a un proceso electoral en el que va a salir elegido un candidato o candidata que no llega al 30%, 3 de cada 10 solamente van a votar, por lo cual va a volver a repetirse una inestabilidad porque no tienen solidez en el respaldo. Y con 27 candidatos o menos que sean 15, sí, claro, enfrentamos un problema que ya lo están viviendo otros países, entonces aprendamos, si no de lo nuestro, de lo que está pasando en otras partes, y informémonos, ¿no? Sí, sí. Pero en síntesis, Patás es un caso emblemático, demostrativo, pero al mismo tiempo hay que empezar con otros, como he señalado, y buscar las relaciones o posibles relaciones con otras dimensiones de la vida nacional que tienen que ver con la seguridad interna y con la defensa nacional. Hay otro cuadro, señor director, que habla de que casi el 40% de la producción aurífera de nuestro país es informal. 40%, ahí está el cuadro. Eso es gravísimo, gravísimo. Y entonces la siguiente lámina, por ejemplo, nos muestra algo que es alucinante. Resulta que Bolivia exporta 10 veces lo que produce en oro. ¿Por qué será? ¿De dónde saldrá ese oro? Bueno, obviamente tiene nombre y apellido, se llama Perú, ¿no es cierto? Perú, pero claro, no el Perú formal. Y te digo algo más, ¿cuál es la producción de oro del Uruguay? ¿El Uruguay vende oro o no vende oro? Averigüémoslo para que veas ahí otras sorpresas. Claro, entonces se nos está pasando la tortuga, ¿no es cierto? Pero lo más importante, antes que nos gane el tiempo, Manuel, gracias a tu visita, es que lo que estás diciendo hoy es bien importante, yo creo que para que lo anote el gobierno. El caso de Poderosa, el caso de Patás es un caso emblemático, has dicho. Y si no lo tomamos en serio, y si no somos capaces de resolver ese caso, Dios mío, ¿qué nos espera en el país? Madre de Dios va a seguir creciendo. Y ya nadie se ocupe de Madre de Dios, Óscar. Dicho sea de paso, pon el tema en la agenda, tú puedes hacer mucho en eso. Y el tema del norte, con las comunidades indígenas y con los que no son indígenas, porque este no es un asunto de indigenismo, es un asunto de la transestatalidad de la actividad económica legal e ilegal, y también de las bandas criminales, que son una modalidad especial, a lo cual añaden, en el caso de Colombia, los disidentes de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, a los cuales se les cambia el nombre de terroristas a guerrilleros para poder negociar con ellos, porque ningún Estado negocia con terroristas. Exacto. Pero siguen teniendo la misma práctica. Claro. Eso es lo que estamos viendo, no estamos inventando nada. Esto se ve, está en todos los canales de televisión. De acuerdo, Manuel, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Gracias y un saludo cordial. Sí, ha sido Manuel Bernales, experto internacional en prevención de conflictos y negociación, harta experiencia efectivamente en instituciones públicas y privadas y además a nivel internacional en organismos multilaterales. Por lo tanto, muchas de las cosas que nos ha dicho Manuel no son ahora de que se le acaba de ocurrir. En realidad es la historia, la experiencia que respalda esas opiniones. Muchas gracias nuevamente, Manuel.